Ya. Muy bien, muy bien. Ahora me escuchan, no copien nada, me escuchan. Después van a copiar. Ya. ¿Ya? Y aquí tengo mi Biblia por si acaso si utilizamos. Muy bien, mi amor. Aunque hoy día no vamos a utilizar la Biblia, ¿ya? Hoy día, este fin de semana, por ser el Día de la Madre, no voy a dejar la tarea de transcripción. Van a poder imprimir. Pero necesito, sí, solamente por este fin de semana que es el Día de la Madre, ¿ya? Para que no estén con las tareas encima las mamás. Van a transcribir, van a imprimir y van a pegar. Ya no van a transcribir hoy día, ya religión. Ahora, Sí. escúchenme. Pero lo que sí necesitamos es que leamos lo que vamos a tener en clase. Así que necesito a una oratoria, a una oradora, Angeline. Vamos, Angeline. Fuerte y claro, Angeline, no me cambies las palabras. Vamos a hablar un poquito de Moisés, porque para poder entender por qué Dios lo eligió a Moisés, no tenemos que saber un poquito de él. Así que vamos a ver su nacimiento. Angeline, un, dos y tres. Nacimiento, Moisés, ¿cómo se comportaba? Angeline, Angeline, silencio. Dije Angeline. Moisés nació en Egipto, pero él no era un egipcio. Él era un israelita. En ese tiempo el faraón de Egipto dio la orden de que todos los niños recién nacidos fueran aventados al río y matados porque a las niñitas las dejaran vivir. Esto es una historia de cómo Dios puede proteger a su pueblo escogido aún en tiempos crueles como este. Entonces, queda claro, hijos, que Moisés no era egipcio. Moisés era un israelita. En No, esos tiempos, ojo, en esos tiempos hay que recordar, ya las autoridades de Egipto, ¿no? Ya habían escuchado el rumor que venía el elegido, venía un Mesías, venía el Hijo del Dios. Ellos decían, ¿quién va a venir? ¿Qué hijo de qué Dios? Acá en Egipto tenemos a nuestros propios dioses. No queremos saber nada de otro Dios. Pero por si acaso, vamos a mandar a matar a todo aquel niño que nazca de estos esclavos. Solo Porque, las niñitas las dejan vivir en Egipto. ajá, porque decían que era un hijo varón que iba a venir a solo los salvar. hombrecitos van a cuidar a Y la los Exacto. niños, pregunta, van a y la matarlos. pregunta es, ¿por qué dejaron a los niños que mueren y a las niñitas vivir? Porque dijeron que un Esa es la hijo varón, pregunta que pues. están en mi alma. Los rumores eran que un hijo varón iba a venir. El Mesías era un varón, no una mujer. Ah, Entonces, por eso es que pues los egipcios mandaron a matar a todos los que no niños. gustan de Colombia. Pero como Dios es todopoderoso, como es el omnipotente, protegió a uno de ellos, ¿no? ¿Y quién fue? A Moisés. Vamos a continuar con la historia que lo va a leer Doménica. Salvado de las aguas. En lugar de aventar a Moisés al río, ¿qué hizo su madre con él por sus primeros 3 meses de vida? Lo escondió. Cuando su madre ya no lo pudo quitar, lo metió en una canasta y lo juntó a los puntos en el río. La hija de Faraón encontró al bebé por la orilla del río y entre los juncos. La hija de Faraón lo tomó y buscó una nodriza para que le ayudara a cuidarlo. Vemos la protección de Dios en esta historia, el salvador de las aguas. Entonces, ¿qué hizo la madre de Entonces, Moisés? En vez de entonces aventar al río, lo la puso en una madre canasta. al río y la hija Máximo tu agua.
el faraón, su hija, me pidió. No, Entonces- dice así, Doménica, no se escucha bien tu audio. Dice, en lugar de aventar a Moisés al río, ¿qué hizo su madre con él por sus primeros 3 meses de vida? ¿Por qué? Porque ya sabían la orden y lo había escondido 3 meses. Había escondido a Seguramente Moisés. porque ya lo descubrieron, y porque Pobrecito, sí me descubrieron, creo. Entonces, porque lo descubrieron. claro, no, todavía no lo descubrieron. Lo que pasa es de que Moisés era un bebé que estaba creciendo. Sus llantos ya se escuchaban más. Entonces ya no lo podían esconder esta familia israelita. Así que decidieron, no puedo matar a mi hijo porque existe un Dios y el Dios lo va a proteger. Lo voy a poner en el río. Lo voy a llevar al río y que la corriente lo lleve lejos de aquí. Y eso es lo que El hizo hijo su de- madre. Y la hija mayor, no, la hermana mayor de Moisés, agarraron al bebé, lo envolvieron, lo pusieron en una canasta. Y eso fue lo que hizo. ¿Y quién lo encontró? La hija del faraón, Ajá. que fue a bañarse en las aguas del río, ¿no? Y lo encontraron. Entonces, la hija del faraón no había podido tener hijos. Así que tenía problemas, ¿no? O creo que tenía un hijo. Bueno, el punto es que lo decidió adoptar. No lo vio tan bebé, tan indefenso. Dijo, voy a adoptarlo. Pero dijo, ay, pero ¿quién le puede dar de lactar? No tiene que ser alguien que... Entonces una de las sirvientas de la hija del faraón dijo, yo conozco a una esclava israelita que puede darle de lactar. Y justamente era la mamá de Moisés. Entonces la mamá de Moisés se entera así que Moisés había sido salvado por la hija del faraón, pero nunca le dice que era su verdadera mamá. Solamente lo ayudó a darle el lactar para que crezca fuerte, ¿no? Por un tiempo, ¿no? Gracias a Dios Moisés está vivo. Claro, entonces es muy triste, ¿no? Porque la mamá lo tenía cerca, pero no podía decir que era su hijo. Si Moisés se enterara de que ella no era su madre, entonces no sería una buena persona, o todavía seguía siendo una buena persona. Moisés, a pesar de ser egipcio, o sea, a pesar de ser criado como egipcio, ¿no? Con las leyes de Egipto, era una buena persona. Por eso es que era admirado por su tío. ¿No? Su tío, el faraón, ¿ya? Lo quería mucho, lo quería más que a su propio hijo, ¿no? Porque en realidad Moisés no le tocaría ser descendiente del faraón, ¿no? Porque Moisés era un hijo adoptado de la hermana del faraón. Sin embargo, el faraón vio actitudes buenas en Moisés y decidió dejarle, ¿no? El imperio de Egipto a él. Y por eso es que estaban los celos del primo, ¿no? Que era el verdadero hijo del faraón. Entonces vamos a leer el siguiente. El Moisés se identifica con el sufrimiento del pueblo de Israel. Mira cómo Moisés, a pesar de ser Egipto, veía que el pueblo de Israel, los esclavos, sufrían mucho. Valentina, vamos a leer aquí este capítulo. Cuando Moisés tenía 40 años de edad, hasta entonces le había sido entregado y preparado para convertirse en el siguiente faraón de Egipto. Y durante todo ese tiempo estaba consciente de su verdadero origen debido a su madre. Mientras Moisés veía las duras tareas de los israelitas, deliberadamente decidió identificarse como el pueblo de Israel, en lugar con su prestigio y oportunidades egipcios. Inicio audio. A ver, Moisés ya tenía 40 años. A esta edad, a Moisés le habían dicho de que él iba a ser el siguiente faraón. Lo habían entrenado para ser el siguiente faraón. Pero ya para esta edad también, su mamá adoptada, la hermana del faraón, ya le había dicho que él en realidad no era su hijo, que era hijo de una israelita, pero que no sabía de quién.
¿ok? Porque en realidad pues no sabía de quién la mamá adoptiva, ¿no? Entonces, bueno, un día que Moisés iba a supervisar las tareas de los israelitas, se sintió mal, ¿no? Y dijo, de entre uno de ellos está mi familia, está mi verdadero origen. ¿Y cómo es posible que sufran tanto aquí, que sean esclavizados de esa manera? Y comenzó a surgir en él un sentimiento de amor al pueblo de Israel, que era su verdadero pueblo de origen. Y decidió dejar todos los beneficios de ser un egipcio y unirse al pueblo de Israel. O sea, fue su decisión de Moisés, fue la decisión de Moisés, ¿no? Al ver el sufrimiento de su pueblo. Vamos a ver qué pasa. Creo que me adelanté. Sí, Miss. Acá está, Ahora, ¿no? Julie, vamos a leer, Julie, qué pasa cuando Moisés decide ser un israelita más y dejar todo su herencia en Egipto y pasar a ser un esclavo más. Fue decisión de Moisés. No todos se quedan en Egipto, el faraón se queda donadado, su tío se queda perplejo, se queda impactado de la decisión, pero la respeta. Vamos a ver qué le pasa a Moisés siendo un israelita más, un esclavo más. ¿Quién iba a leer? Julie. Moisés no podía librar al pueblo de Israel mientras él morara en los palacios de gloria. Él tuvo que bajar de su trono, lejos del palacio, a un lugar humilde antes de que pudiera liberar a su pueblo. Moisés es rechazado por su propio pueblo. Moisés tenía planes. Estos tenían sentido desde su perspectiva, pero el plan de Dios era radicalmente diferente. Radicalmente diferente, ¿cierto? Entonces Moisés todavía no recibía el llamado de Dios, o por lo menos no se había dado cuenta. Ojo, ya Moisés sabía que los israelitas creían en un Dios diferente al de Egipto, pero él todavía no lo conocía, porque él había vivido toda su vida como egipcio y había adorado a los dioses egipcios. Entonces, él no sabía de ese Dios que hablaban los israelitas. Lo único que sabía es que él sentía dolor por su pueblo, porque él ya lo sentía a su pueblo. Dejó todo, dejó el trono, dejó todo en egipcio y bajó a ser un esclavo más. Los israelitas no lo aceptaron. ¿Qué haces aquí burlándote de nosotros? Si tú eres un egipcio más. Vete de aquí. No lo querían. Entonces Moisés se sentía mal, ¿no? Y pasó algo que le cambió la vida a Moisés, porque Dios nos tiene todo el camino preparado. Y a veces a nosotros nos parece que se nos cae el mundo, pero solamente Dios sabe qué es lo que tienes que pasar y por dónde tienes que pasar y a dónde vas a llegar. Dios le tenía preparado un plan diferente a Moisés, porque Moisés, siendo israelita y yendo una tarde por los caminos de Israel, encuentra que un trabajador egipcio, estaba golpeando a un israelita brutalmente. Entonces Moisés lo defiende y le dice, no hagas eso, estás golpeándolo. Y en esa trifulca, en esa pelea, Moisés mata al egipcio, mata a la autoridad egipcia y Moisés se asusta. Nunca antes había matado a un hombre de esa manera, y menos a un egipcio, que supuestamente era su hermano porque él había sido egipcio. Entonces vamos a ver qué pasa con este hecho. Moisés se asusta y huye de Egipto. Se va, porque sabe que en Egipto habían leyes, como en todo lugar, y que lo iban a sancionar
y se asusta mucho Moisés. Neymar, vamos a ver qué pasa con Moisés. Ok. Moisés huye de Egipto. El plan de Dios no era fácil para Moisés. Moisés huyó delante del faraón. Moisés, huyendo por su vida, probablemente sintió que el plan de Dios para su vida estaba totalmente deshecho. Él probablemente creía que cualquier oportunidad de que él tenía para liberar a su pueblo había terminado y que no había nada que él pudiera hacer. En este punto, Moisés estaba justo donde Dios lo quería. Ajá, ¿no es cierto? Claro, él decía, pero ahora ¿cómo voy a ayudar a mi pueblo de Israel? ¿Cómo los voy a ayudar? Si me tengo que ir porque he matado a un hombre y me van a castigar. Tengo que huir, estoy confundido. Entonces, ¿cómo lo ayudo a mi pueblo? Pero él no sabía que Dios estaba con él y que Dios sabía a dónde iba a llegar Moisés y le tenía un plan de vida, ¿cierto? Todo parecía terminado para Moisés, pero al contrario, todo empezaba para Dios y su alianza con Moisés. Vamos a leer mi Ashley. Ashley, vamos a leer, amor. Ok, Miss. Miss, ¿en dónde nos quedamos? Estamos en la diapositiva nueva. Moisés encuentra una nueva vida. Habitó en la tierra de Madián Madián. y estado sentado junto al pozo. 7 hijas que tenían el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Moisés se casa y tiene hijos con la hija mayor, Madián, pero después de 40 años de una preparación improbablemente perfecta, Dios tuvo otro periodo de preparación para Moisés y el pueblo de Israel, para hacer que el pueblo estuviera listo para recibir para recibir a Moisés. Miren, ya habían pasado 40 años. Moisés no era un hombre joven, era un hombre de 40 años. A él, a los 40 años, vuelve a empezar una vida nueva en Madián, ¿no? Él cruzó el desierto de Egipto, Dios lo acompañó en este desierto, logró cruzar y logró llegar a Madián. Hay películas de esto, ¿no? Logró llegar a Madián y estando ahí, ¿no? Se encontró en un pozo a 7 hijas justamente de este señor Madián, que era un sacerdote, ¿no? Que venían a sacar agua al pozo. Dentro de eso, pues, había también otros pastores que llegaron y comenzaron a luchar con estas hijas y Moisés las ayudó, ¿no? Y así Moisés se casa con la hija mayor de Madián, ¿no? Y tienen un hijo. Y pasan 40 años más. Miren, pasan 40 años más. Ya Moisés con 80 años escucha y encuentra a Dios, ¿no? Encuentra a Dios y Dios le da. Tuvo que esperar 80 años y ahí Dios lo llamó. Exactamente, porque ya Moisés había olvidado de su pueblo Israel. Moisés había empezado su nueva vida. Ya no quería pensar en Israel porque le traía muchos sufrimientos de lo que él había cometido, el error de matar a alguien y de haber dejado su pueblo. Entonces prefería empezar una nueva vida y se quedó ahí con Madián, con su esposa y su hijo, ¿no? Su descendencia, sus ovejas. Se convirtió en pastor
Moisés se convirtió en pastor de ovejas. Y dentro de esos 40 años más de vida en Madián es que se encuentra con Dios y empieza el pacto con Dios. Regresa a Egipto después de esta conversación con Dios, de esta alianza, y Dios le dice que tenía él que liberar a Israel, ¿no? Y Moisés creyó, al igual que Abraham. ¿Se acuerdan cuando Abraham le dijo, tienes que matar a tu hijo preferido, Isaac? Y él obedeció, lo subió al monte y lo iba a matar. Y cuando estaba a punto de hacerlo, el ángel le dijo, detente, ¿no? Dios ha comprobado que lo amas y Dios quiere eso. Nosotros no somos nada sin Dios, nada, no somos nada. Dios lo es todo. Eso tienen que saberlo bien ustedes. Entonces Moisés no replicó, no entendía, estaba confundido, pero obedeció y regresó a Egipto. Se enfrentó al faraón. Pero ¿quién era el faraón ahora? Su primo. Su primo era ahora el faraón, con el que había crecido él, pero que lo odiaba rotundamente. Siempre sintió envidia de Moisés, ¿no? Y le dice, tienes que liberar a mi pueblo Israel. ¿Y quién lo dice? Lo dice mi Dios, el Dios de Israel. ¿Y cómo se llama ese Dios? Solamente es un Dios. Y tienes que hacerle caso, porque es más poderoso que tú y que todo. Y el primo se ríe, ¿no? Vete de acá, Moisés, que pareces loco. Estábamos bien sin ti. Y ahora Moisés se molesta y le dice, Dios ha hablado, te mandará 10 plagas, 10 castigos. Y la última plaga, si es que tú resistes y no haces caso y no liberas a Israel, la 10ª plaga la pondrás tú. De tu boca saldrá la 10ª plaga. Y así pasó, ¿no? Primero, la primera plaga que mandó Dios a Egipto fue que el agua se convirtiera en sangre por 7 días. Después mandó a que por todas las corrientes de agua salieran ranas e infectaran el agua. Después mandó unos insectos voladores por toda la zona de Egipto. Después mandó a gente a enfermarse con diferentes enfermedades de animales, de virus, por el agua, gente que moría en Egipto. Pero el faraón implacable, estaban ya en la 6ª, en la 7ª plaga, y vuelve Moisés a hablar con el faraón, su primo. Faraón, inclínate ante mi Dios, deja salir a mi pueblo de Israel de Egipto. Y el faraón, nada. Yo voy a soportar estas plagas y mi pueblo también. Morirá el tuyo. Esos esclavos de Israel morirán, pero sus hijos nacerán y seguirán siendo esclavos. Así que vete de aquí, Moisés. Y no le hizo caso. 8ª, 9ª plaga, y el faraón ya estaba dudando un poco, pero nada, implacable. Y Moisés regresó a la 9ª plaga. Ya llegamos a los 9 castigos de Dios. ¿Te rindes ante mi Dios? Y el faraón dijo, no. Israel va a seguir construyendo mis pirámides, mis caminos, mis pueblos, porque ellos han nacido para esclavos y seguirán siendo esclavos. Vete de aquí, Moisés. Lo que voy a hacer más bien es mandar a matar a todos los primogénitos israelitas. ¿Para qué no me estés molestando, Moisés? Y tu hijo también morirá. Y Moisés abrió los ojos y dijo, no, ¿qué acabas de decir? Acabas de decir la 10ª plaga. De tu boca, te dije, Dios ha dicho, de tu boca iba a salir la 10ª plaga. ¿Qué has hecho? Va a morir tu hijo, tu primogénito va a morir. El primogénito de cada egipcio va a morir. Y el primo incrédulo, fuera de aquí, Moisés, no sabes lo que habla. Mis dioses de egipcios son más poderosos que el tuyo, ese que no tiene ni nombre. Vete de aquí. No, primo, no, tu hijo va a morir.
Y se va preocupado Moisés porque Dios había dicho, la última plaga será puesta por él mismo, ya que no se rinde ante mí. Y eso pasó. Murieron los primogénitos egipcios y entre ellos el primogénito del faraón, y con este dolor tan grande deja salir a los israelitas de Egipto. Moisés sale, por fin el pueblo de Israel es liberado, ¿no? Cumple Moisés el pacto con Dios y libera a Israel. Pero ¿qué va a pasar? Ajá. El faraón deja libre a los israelitas. Máximo, vamos a ver qué pasa. El faraón deja libre a los israelitas. Cuando el faraón se negó a conceder la libertad a los israelitas, se enviaron 10 plagas a Egipto. En la última plaga, la plaga del primogénito, todos los hijos primogénitos morirán, a menos que la puerta estuviera marcada con una cruz roja. Una cruz dibujada con la sangre de un cordero sacrificado. Solo después de esta última plaga, el faraón cedió. Cuando Moisés estaba alejando a los hebreos de Egipto, el faraón cambió de parecer y envió a su ejército para destruir a los hebreos. Parecía que los israelitas serían atrapados por el Mar Rojo. Dios protegiendo siempre a sus hijos, protegiendo siempre a los que creemos en Él, ¿no? A pesar de que el faraón se arrepintió y fue tras ellos en el desierto, pues Moisés, con la gracia de Dios, logró hacer pasar a los israelitas a través del Mar Rojo, ¿no? Es una historia que está escrita en la Biblia, que lo registra en la Biblia. El Mar Rojo se abrió y pudieron pasar los israelitas, ¿no? En medio de él. Sin embargo, cuando el faraón y sus egipcios quisieron pasar, el Mar Rojo se cerró y los mató ahogados, ¿cierto? Bueno, liberó, cumplió su palabra a Dios, nos protegió, nos sacó de la esclavitud. ¿Y qué hicimos después? ¿Nos portamos bien? Se abren las aguas del Mar Rojo, Fernanda. Pero según Éxodo, Miss, ¿está bien? Éxodo. Éxodo. El Mar Rojo se separó milagrosamente, lo que permitió que Moisés, ay, me confundo. Ok. Guiara a los israelitas y luego el mar se cerró para destruir el ejército egipcio. Ajá. Esta huida de Egipto es celebrada por los judíos. Díganle ahí, judíos. En el festival de la Pascua. Ajá. Entonces lograron liberarlos, salen, ¿no? Y Moisés les entrega algo que les había prometido también el Señor, ¿no? Moisés cumplió con Dios. Cosa. Sí. Milagrosamente el Mar Rojo se separó, ¿no? Pero yo creí de que Moisés lo separó. No. Moisés solamente es un hombre que ayudó a que los demás hombres lo siguieran. Pero el Todopoderoso es Dios. Entonces, Moisés lleva a los israelitas hasta el monte Sinaí. Él sube al monte Sinaí, recibe las tablas de Dios, los 10 mandamientos. Dios le entrega los 10 mandamientos. Pero cuando Moisés baja con los 10 mandamientos, porque Dios le dice, enseña a tus hermanos a seguir y obedecer estos 10 mandamientos para llegar, ¿no?, a la tierra prometida. Cuando Moisés baja,
del monte Sinaí, encuentra que todo el pueblo de Israel estaba en un desorden completo. Habían hecho orgías, fiestas con mujeres, se habían olvidado de todo el corazón noble que Dios les había dado. Y de nuevo empezaron a pecar, de nuevo empezaron a obrar mal. Ya se imaginarán, Moisés, cuando los encuentra, se molesta con el pueblo de Israel, pero esta es otra historia. Hasta aquí nos vamos a quedar, hasta los 10 mandamientos, ¿ya? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás al nombre de Dios en vano. No hay que decir, por Dios que te pago mañana. No podemos decir eso, ¿cierto? No podemos decir eso porque Dios no debe de comprometernos en las actitudes o los compromisos como seres humanos. Nosotros tenemos que responder por nuestras acciones y por eso que tenemos que obrar siempre bien. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Los domingos se descansa, dice Dios. Hay que descansar. Así como trabajamos, hay que descansar. Honra a tu padre y a tu madre. Hay que obedecer al papá y a la mamá. No matarás. No cometerás adulterio. No desearás la mujer del otro, la pareja del otro. No robarás. No mentirás. No codiciarás de tu prójimo. ¿Ok? No serás egoísta, envidioso. No. Pero ya mataron, ahí mató a su hermana. Tarea. ¿No? ¿Una tarea? Tarea. No. ¿Cuál es la tarea? Van a escribir el significado de cada uno de los mandamientos. ¿Qué significan cada mandamiento? Van a explicar con sus propias palabras en el cuaderno. ¿Ok? Nos vemos entonces, hijos. Nos vemos. ¿Vamos a transcribir las diapositivas? No, ya dije que no. No vamos, ya dije que No, no. dijo ¿Qué